comercial y oficial de negocios de Sanford Seguros. Buenísimo. Lío, sí, eso que dice es súper importante. Nosotros tenemos la gran ventaja de ser la RT número 1, o sea, no es un dato menor. Tenemos que salir a vender a RT. También tenemos la otra ventaja, que como es un seguro obligatorio, todas las empresas lo tienen contratado con alguien, o sea, todas la tienen. Entonces, un poco, claro está, teniendo en cuenta el tema de los que están dentro de convenio, fuera de convenio, que es de conocimiento de todos, agarrarnos de allí para poder comenzar a visitar esas pymes. No es necesario que nos traigan una empresa de 1000 cápitas, o sea, a nosotros nos suman todo, nos suma la empresa chiquitita que tiene 3 empleados, 5 empleados, 10 empleados, y por supuesto, si es una que tiene 1000, bienvenido sea. Pero a lo que voy es, tenemos muchas ventajas como prevención, como para salir a romperla. Anímense a salir a vender a RT. Adicional a esto, también se le suma la parte de servicio de recibo digital, que es un servicio gratuito, que es un plus que no tiene nadie, o sea, que es un plus además carísimo, cuesta plata esto. Y nosotros solamente por el hecho de que contraten la RT a través de prevención, le damos este servicio. Y a las empresas chocho, porque se les quita un recibo administrativo de papeleo tedioso para todo, para la empresa, para el contador, para todo, y está genial, funciona buenísimo. Entonces, digamos, tenemos muchas cosas para poder sumar y salir, chicos, y salir de la zona de confort del auto y comenzar a visitar empresas. Todos nos suman, todos. Todos tenemos a alguien que tiene un negocio, qué sé yo, una tienda de ropa, una panadería, qué sé yo. Salgan, alrededor de su casa hay de todo para hacer. Entonces, hagámoslo. En parte, yo me ofrezco también en lo que es la comercialización del producto. Si por ahí hay algunas dudas, porque con Brum vamos a ver todo lo que es la parte de siniestro, ¿no? Viéndolo desde nuestra cara. Eso para que tengamos una herramienta, si a la hora de la visita con el cliente salta alguna pregunta, ustedes sepan cómo poder responderla. Pero tengan entendido que toda la gestión de siniestro las hace prevención directamente con sus gestores y a través de la página web. O sea, ustedes como productores no es que tienen que hacer alguna gestión, como es en el caso de auto, por ejemplo. Acá no. Ellos internamente se encargan de hacer todo, pero está bueno tener el conocimiento. Claro, tal cual. Por eso más que nada pedimos la capacitación. Aprovecho, le doy bienvenida a Camilo, gracias, Hola, gracias Camilo, Camilo por sumarte. Bienvenido. Justo estábamos arrancando, así que bueno, seguramente va a ir escuchando. Bueno, Bruno, todo tuyo. Yo les cuento un poco, yo soy Brunela Cravero, soy la encargada del Departamento de Capacitación de Prevención ART. Nosotros estamos dentro de la gerencia de siniestros y bueno, somos los encargados de capacitar absolutamente a todos los recursos que intervienen en la gestión del siniestro, ¿sí? Médicamente, administrativamente, en la parte de dinerarias. Así que bueno, como les contaba un poquito al principio cuando empezamos a charlar, la idea es que ustedes estén al tanto, sin meternos directamente en el tema, de qué pasa en la vida de siniestros y tener por ahí algunos conceptos claves que ustedes al empezar a vender a RT los van a tener que tener presentes porque son cotidianos. Así que un poco la idea es eso. Podés grabar tranquilamente, Eric, no hay ningún tipo de problema. Ustedes todas las preguntas que me quieran hacer, lo que no se entienda, me paran, me preguntan, aprovechemos el momento que es ahora. Dale, buenísimo. Yo les voy a compartir. Bueno, lo que vamos a ir viendo hoy va a ser las prestaciones que estamos obligados según la ley 24.557. Nosotros, a diferencia de los servicios que se brindan en auto, estamos regulados por una ley y tenemos prestaciones que dar de manera obligatoria como ART. Todos los servicios diferenciales que ofrece el grupo, gestión de siniestros y tiempos de gestión, ¿sí? Bien. Vamos a empezar por las prestaciones que estamos obligados a brindar según ley, que se dividen de dos maneras, prestaciones en especie y prestaciones dinerarias. Dentro de lo que es prestaciones en especie, vamos a tener asistencia médica,
farmacia, rehabilitación, recalificación, gastos de sepelio, órtesis y prótesis, traslados y alojamiento. Y dentro de lo que es prestaciones dinerarias está la ILT, que es incapacidad laboral temporaria, Sí. ILP, que es la incapacidad laboral permanente, y la muerte. Bien. Te hago una consulta a eso. Vamos a ver cada Las caso. desglosamos, Bien. exactamente. Dentro de lo que son las prestaciones médicas y farmacéuticas, cada trabajador, cuando nos hace una denuncia a nosotros, según la historia clínica de lo que haya sucedido, de las evaluaciones y de los estudios que les vayamos realizando al trabajador, se va a determinar un diagnóstico. Ese diagnóstico se determina con una codificación que se llama CIE-10, que es una codificación internacional que tiene el nombre de la patología que ese trabajador tiene. Por ejemplo, contusión de rodilla, desgarro de menisco, fractura de fémur. ¿Sí? Sí. Y acorde a ese diagnóstico, las prestaciones médicas ya están determinadas. Es decir, para una contusión de rodilla corresponde que el trabajador realice determinada cantidad de sesiones de kinesiología, tenga que realizarse determinados estudios, como por ejemplo ecografía, resonancia magnética. Eso, tanto la asistencia médica como la farmacéutica y el resto de las prestaciones, está determinada por ese diagnóstico que va a tener el trabajador, que nosotros lo vamos a determinar administrativamente y médicamente con la historia clínica y los estudios que se le hace al accidentado. Nosotros vamos a hablar mucho de accidentado, ¿sí? El término correcto para cuando hablamos de los trabajadores siempre es accidentado en la vida del siniestro. Bien. En rehabilitación se tiene en cuenta todo lo que es el volver a poner en condiciones a ese trabajador para que se reincorpore a su puesto de trabajo, que puede ser kinesiología, magnetoterapia, cualquier tipo de rehabilitación que sea considerada dentro de estas prestaciones que nos habilita la ley y que la determina el médico, ¿sí? Porque el médico va a ser el que nos diga, bueno, sí, para esta patología va a necesitar 10 sesiones de kinesiología para poder reincorporarse a su puesto de trabajo. Recalificación. La recalificación se da cuando un trabajador, un accidentado, tiene un accidente grave que lo va a imposibilitar de poder volver a su puesto de trabajo. La persona, por ejemplo, hacía, no sé, tendido de cables, se cae de altura y como consecuencia sufre la amputación de los dedos de la mano, de algunos dedos de la mano. Ese trabajador no va a poder volver a hacer la tarea que él estaba haciendo porque ya no está en condiciones. Entonces lo que se hace es la recalificación del puesto de trabajo, que puede ser dentro de la misma empresa, si hay alguna tarea en donde se lo puede reubicar, no sé, alguna tarea administrativa o alguna tarea en recepción. Y si dentro de la empresa donde la persona trabaja no hay ningún puesto donde reubicarlo, lo que se hace es capacitarlo para un puesto, para un oficio, no sé, algún oficio que la persona pueda hacer, una panadería, cerrajero, algo, y se le dan las herramientas necesarias para que pueda empezar a trabajar dentro de ese oficio. Okay. Gastos de sepelio corresponden directamente cuando la persona fallece como consecuencia del accidente, que puede ser prestacional, es decir, nosotros coordinamos ese sepelio, o por reintegro. Lo paga la familia o lo paga la empresa y después nos solicita a nosotros el reintegro del sepelio. Órtesis y prótesis habla de todo elemento interno o externo que pueda llegar a necesitar el trabajador como consecuencia del accidente. Puede ser muletas, si en el caso de las órtesis son todos los externos, muletas, silla de rueda, alguna férula. Y en prótesis, todos aquellos elementos que se van a colocar en una cirugía, algún clavo, algún tornillo, alguna prótesis para poder subsanar esa lesión que sufrió el trabajador. Traslados. Y acá es importante que entendamos que, al igual que el resto de las prestaciones, los traslados van a ser determinados según la patología del accidentado. A nosotros la ley nos dice que tenemos que mediar para que el trabajador llegue a los turnos y a cumplir con el tratamiento médico que tiene por medio de ART. Los traslados en remis son muy comunes, pero tienen que ser exclusivamente si la patología lo amerita. Caso contrario, los trabajadores se pueden mover por sus medios o por un familiar en transporte público y después a nosotros solicitarnos el reintegro. Esto se lo menciono porque hoy en día es una prestación que muchas veces se vende como diferencial y después tenemos problemas con las empresas porque nos mencionan esto, no, pero a mí me dijeron que se va a trasladar siempre en remis.
se va a trasladar en remis si realmente su patología lo merita, digamos, si tiene una lesión en una pierna que le imposibilita manejar o que no le permite ir en transporte público. Así que eso es importante que lo tengan presente para después en un futuro poder evitar inconvenientes. Claro. Si no lo hace en remis, después nos solicita el reintegro, reintegro que es auditado claramente porque para todo hay montos ya establecidos, en lo que es remis están tenemos las bajadas de bandera por provincia, por localidad. En los tickets de combustible se reintegra 1 litro cada 10 kilómetros, ¿sí? Así que son determinadas cuestiones que si bien se reintegran dentro de una auditoría y también, a ver, teniendo en cuenta las distancias, si de repente el trabajador tenía que ir desde su casa al sanatorio y tenía 10 kilómetros y nos presenta un ticket de un remis que hizo 35, se va a reconocer la parte que corresponda a RT. Después, claro, si el trabajador hizo otras tareas posterior al turno, ya no se reconocería. Entonces, hay dos formas. Uno es reintegro y el otro es prestacional, digamos, directamente de prevención. Okay. ¿Y eso lo coordina prevención o un gestor asignado al siniestro con el accidentado? Exactamente. Cuando nosotros ya tenemos determinado ese CIE 10 que yo le mencionaba al principio, que ya tenemos el diagnóstico del trabajador, ya sabemos si le van a corresponder o no los traslados en remis. Bien. Si le corresponden los traslados en remis, el analista de siniestros, que es el administrativo que lleva adelante el siniestro, le va a indicar al trabajador un 0800, que es el que tenemos disponible para la carga de traslados, o también el analista de siniestros va a hacer directamente la carga de ese traslado para que el centro que nosotros tenemos de despacho pueda enviar los remises correspondientes. Bien. Y si no, lo va a asesorar en respecto a esto que hablábamos del tema de los reintegros por sus medios. Bien. Y alojamiento se va a dar cuando el trabajador por X motivos no puede recibir atención médica en la localidad donde él vive. Muchas veces por complejidad tenemos que llevarlo a que rehabilite en otro lugar. Sucede que por ahí no tenemos kinesiólogos en la localidad donde el trabajador vive preparados para atender la patología del accidentado. Entonces lo llevamos a otra localidad, lo alojamos 5 días, 10 días, lo que corresponda en un hotel para que él pueda cumplir con ese tratamiento médico. Bien. ¿Sí? Es importante que nos detengamos en traslado y en alojamiento que son para el trabajador. Muchas veces nos sucede en el tema de alojamiento decir, no, yo quiero ir con mi esposa que me acompañe porque, nada, quiero que me acompañe, porque estoy más seguro, porque entiende mejor lo que le dice el médico, lo que sea. Las prestaciones son para el trabajador accidentado. Sí. Después hay situaciones de muchísima gravedad donde tenemos quizás internados a un accidentado en otra localidad, realmente por complejidad. Nos pasa que mucha gente, justamente la que está más grave, termina en Capital Federal, claro, y a lo mejor la persona es de Córdoba, de Mendoza. Hay situaciones muy eventuales y por excepción en los que se habilita el alojar a un familiar. Pero son excepciones. Ustedes a la hora de hablarlo con la empresa, esto no lo mencionen. Tengan en cuenta que existe la excepción, pero son casos muy excepcionales. Bien. Hasta acá con lo que se llama prestaciones en especie. Prestaciones dinerarias. Las prestaciones dinerarias, como yo les mostraba antes, tenemos 3 diferentes. La ILT, que tiene que ver con los jornales que se le abona al trabajador. Hasta el día 10 de la baja de ese trabajador por el accidente que sufrió, le corresponde que lo abone la empresa. Y a partir del día 11 es ART quien va a empezar a abonar esos jornales. Lo que se hace comúnmente es, la empresa sigue pagando al trabajador y después nos pide el reintegro a nosotros. ¿Sí? El reintegro de esos días de baja que el trabajador tuvo. Bien. Y la incapacidad laboral temporaria se va a pagar hasta el cumplimiento de los 730 días efectivos de baja, o sea, los 2 años efectivos de baja, o el pago de una incapacidad. ¿Sí? Si el trabajador estuvo 1 año de baja y se le pagó una incapacidad, el pago de una incapacidad corta el pago de los jornales. ¿Sí? O el cumplimiento de los 730 días efectivos de baja, que tienen que ser días efectivos de baja. Después vamos a ver un poco más adelante de que el trabajador puede pedir un reingreso a tratamiento. Entonces, por ahí esos 2 días efectivos de baja se pueden dar a lo mejor en 3 años, no en 2 años. Porque el trabajador recibe el alta, vuelve a trabajar un tiempo, después pide reingresar y recién ahí vuelven a contar estos días.
Una pregunta, ahí vos decís que son 10 días que tiene que pagar el empleador. ¿Son 10 días hábiles, o sea, medio mes o 10 días corridos? 10 días corridos. Ok. La incapacidad laboral permanente tiene que ver con una indemnización que se abona por la secuela del accidente que sufrió el trabajador. Esto también, al igual que todo, está determinado por ley. No es que a todos los trabajadores que sufren un accidente se les va a pagar una indemnización, sino que tiene que quedar una incapacidad como consecuencia de ese accidente sufrido. Una vez recibido el alta del trabajador, es evaluado por un médico que específicamente trabaja este tipo de temas, en el que va a determinar un porcentaje de incapacidad. Después el trámite sigue en comisiones médicas, directamente con SRT, en el que también es evaluado por la superintendencia, hasta que efectivamente se da este pago de la indemnización. Es importante también en esto que tengan presentes de lo que les mencionaba hace un momento. No se paga por cada accidente una incapacidad, porque también por ahí en el boca a boca con los accidentados nos pasa esto de, bueno, pero a mi compañero le pagaron, ¿por qué a mí no me pagaron? Pero la lesión fue más o menos parecida, porque, bueno, es por esto, digamos, está determinado médicamente si corresponde o no corresponde el pago y es evaluado por muchos profesionales que son los que van a determinar la incapacidad. Y la otra prestación dineraria que se brinda es la muerte, que se va a abonar a los derechohabientes, a los herederos del trabajador fallecido. Sí. Sí, esto al igual que la incapacidad, también se tienen en cuenta diferentes valores para poder determinar la edad del trabajador, el puesto que ocupaba, el tipo de accidente que sufrió, bueno, y también va a hacer variar el monto que se abone por ese fallecimiento. Bien. Que es aparte del vida obligatorio, es otra cosa. Es otra cosa, Bien. Exactamente. Bueno, hasta aquí el tema de prestaciones. ¿Hay alguna duda, alguna consulta de lo que fuimos charlando, de esta diferenciación de prestaciones en especie y prestaciones dinerarias, lo que comprende cada una? No, pero fui preguntando las dudas que surgían. Perfecto, excelente. Avanzamos un poquito más. Servicios diferenciales que tenemos como ART. Tenemos centros médicos laborales presentes en todo el país. Son centros médicos exclusivos de prevención ART, donde todas las personas que trabajan allí dentro son empleados del Grupo Sancor Seguros, kinesiólogos, médicos, recepcionistas, analistas de siniestros, abogados. La ventaja de estos centros médicos es que están totalmente alineados a los protocolos de atención que nosotros tenemos que brindar como ART. En los prestadores que nosotros tenemos dentro de nuestra red de prestadores, es un poco más difícil alinearlos, no imposible, pero un poquito más difícil, porque justamente los prestadores, no sé, el sanatorio de cada localidad, no atiende solo a ART, atiende a ART, atiende la obra social, la prepaga, la persona que va por sus propios medios. Entonces, por ahí alinearlos a que nosotros tenemos que dar ciertas prestaciones que nos obliga una ley y no dar de más ni dar de menos, es un poco más complicado. Cosa que no sucede en nuestros centros médicos porque es todo personal de prevención, entonces está totalmente alineado a lo que nosotros necesitamos. A su vez, dentro de los CMLs, que es la abreviatura que se usa comúnmente y como los nombramos siempre, hay tecnología de avanzada preparada para la rehabilitación de los trabajadores acorde al puesto laboral. Entonces, por ejemplo, tenemos inteligencia artificial que a lo mejor a través de movimientos o de juegos en un televisor le hace repetir los movimientos que esta persona va a hacer al volver a su puesto de trabajo. Por ejemplo, no sé, hacen jugar un partido de tenis, pero recreando los mismos movimientos que tiene que hacer una persona que repone en un supermercado. Uh-huh. Eso es sumamente importante y también tiene este diferencial a un prestador kinesiológico de la red, que el prestador de kinesiología de la red lo que va a hacer es hacerle las mismas actividades por ahí que hace con otro tipo de trabajadores o personas que van por sus medios y no se enfocan tanto en la reinserción a su puesto laboral. Claro. Otro de los diferenciales es Prevenet, que es la plataforma que utilizan las empresas y los prestadores médicos, a través de la cual pueden cargar denuncias, pueden obtener información
de cómo está evolucionando el trabajador, si bien la información es un poco escueta en lo que tiene que ver con historia clínica, porque historia clínica es algo privado. Sí. Pueden acceder a los próximos turnos, pueden acceder si se presentó o no a algún turno médico. Tenemos Mediclick, que es una plataforma también que utilizan directamente los prestadores médicos, a través de la cual van evolucionando, nos van dejando el registro de lo que pasó en cada consulta médica, el resultado de los diferentes estudios. Es un sistema que a nosotros nos permite acceder de manera espontánea, posterior a una consulta médica, a la información de cómo le fue a ese trabajador en esa consulta médica y ver si efectivamente está evolucionando, si tenemos que hacerle algún estudio complementario, si tenemos que citarlo para auditoría porque por ahí el tratamiento que se le está brindando no es acorde o no está evolucionando bien. Utilizamos WhatsApp, fue una herramienta que se incorporó en 2017. Todos los administrativos de prevención utilizan esta herramienta y la verdad es que allana muchísimo el camino. Si bien el contacto telefónico es fundamental al iniciar el tratamiento del trabajador, el accidentado, justamente para contarles que va a haber una persona de prevención, que lo va a estar llamando, que le va a estar haciendo seguimiento a su tratamiento médico, el WhatsApp nos permite por ahí acceder a información, no sé, sale del turno médico con una receta por medicamentos, entonces nosotros vemos el medicamento, le indicamos a qué farmacia tiene que presentarse, o si es un estudio, ya tenemos en la receta para poder hacer la coordinación de ese estudio, o llevar la auditoría médica si tenemos que ver si efectivamente corresponde o no esa prestación. Tenemos un equipo que se llama PAO. PAO son profesionales de acompañamiento y orientación. Son psicólogos y asistentes sociales que lo que van a estar ayudándonos es durante todo el tratamiento, las recuperaciones, guiándolos sobre las prestaciones que les corresponde y sobre todo poder estar en las situaciones de gravedad o pacientes conflictivos, tienen herramientas para poder lidiar con esos trabajadores, en donde el administrativo o el médico no cuentan con esta ayuda para poder ayudar a estas personas que están en una situación de conflicto, muy enojadas, o por ahí vivieron una situación muy traumática. Los profesionales trabajan a la par de los médicos y los administrativos con todas estas herramientas que ya les da su profesión para poder intervenir en situaciones conflictivas o de gravedad. Por otro lado, tenemos el EIPS. El EIPS es también un equipo que está conformado por diferentes recursos de personas de grupos ANCOR seguros, en donde ante situaciones realmente conflictivas, como puede ser un accidente, un trabajador trata de ayudar a su compañero que está teniendo un accidente y este fallece, todas las situaciones traumáticas que se pueden provocar por este tipo de accidentes, hay un equipo que lo va a ayudar desde el cuidado emocional para justamente superar este tipo de traumas ocasionados en el momento del accidente. El EIPS, tanto EIPS como PAO son dos servicios que somos la única ART que lo tiene. ¿Sí? El resto de las ART trabajan con sus administrativos y sus médicos y no tienen esta ayuda y este acompañamiento de profesionales preparados para situaciones de conflicto y gravedad. Así que realmente es algo destacable y para tener en cuenta. PAOs van a intervenir en todas las situaciones que sean necesarias. El tema de IPS ya es una cuestión netamente en donde realmente se ve si es necesario o no que intervengan. Las personas que están involucradas analizan el caso y junto con la gerencia de siniestros y los participantes de este grupo determinan si es necesario o no intervenir para dar acompañamiento a esta situación de crisis. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Bueno, gestión de siniestros. Bueno, gestión de siniestros es importante tener en cuenta cómo nosotros dividimos a los siniestros. Se llaman contingencias, lo que vamos a cubrir, y son 4 las contingencias que como ART tenemos que darle curso. Por un lado tenemos el accidente de trabajo, que es un hecho súbito y violento en el puesto del trabajo de la persona. Estaba caminando y se le cae una caja sobre la espalda. Están los accidentes inimitieres, que se van a dar yendo al trabajo o volviendo de su lugar de trabajo.
Existen las regrabaciones. Las regrabaciones son el reingreso a tratamiento cuando un paciente tuvo un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional y continúa con alguna dolencia o alguna molestia como consecuencia de ese accidente, entonces puede pedir el reingreso a tratamiento. Y tenemos la enfermedad profesional. La enfermedad profesional va a ser consecuencia de la exposición a algún agente en el puesto de trabajo que al trabajador lo puede llegar a enfermar. Por ejemplo, en una metalúrgica, la exposición a ruido puede provocarle al trabajador una disminución auditiva. ¿Se entienden estas diferencias? Sobre todo accidente de trabajo in itinere. Te quería preguntar, ahí, en in itinere, dice, yendo y volviendo de su lugar de trabajo, la pregunta clásica, no volví a mi casa, me fui a otro lugar. ¿Ese trayecto está cubierto? ¿Cómo se determina esa parte? Eso lo determina la parte legal de la empresa. Nosotros cuando ingresa el siniestro, son varios los roles que intervienen, no solo el administrativo y el médico, sino también que tenemos la parte legal, que van a ser los encargados de investigar que efectivamente esto se haya dado en condición de yendo o volviendo. Okay. Sí, nosotros vamos a tener en cuenta el horario en que sucedió el accidente, el domicilio donde ocurrió el accidente, y si esa información por algún lado no cierra, lo que se hace es la intervención a través de el EIR, que son asesores legales externos, que hacen una investigación de la contingencia. Se utiliza todo tipo de medios para investigarlo, ¿sí? Redes sociales, los diarios, se verifica con testigos, cámaras de vigilancia de la localidad, hasta que determinemos efectivamente si sucedió o no en condición de trabajo ese accidente in itinere. Perfecto. Sí, Vane, ¿querías preguntar algo? Justamente para la pregunta tuya, Eric, a mí me pasó que me chocaron en la bici cuando salía del trabajo. Sí. Y estaba yendo a la casa de mi mamá a buscar a mi nena, que en ese momento era chiquita. O sea que en vez de ir a mi casa, siempre el recorrido que hacía primero era ir hasta donde mi mamá y después venir a casa. Claro. Y justo ahí, llegando a la Mendoza, a mitad de camino, me chocó un auto. Y me hicieron hacer el recorrido de por qué y todo eso, y bueno, sí, me cubrieron todo. Ah, sí. Claro. Pero sí, te preguntan todo. Exactamente, sí. Esto de justamente hacer el recorrido, muchas veces se solicita incluso a la hora de cuando se empieza a relevar toda la información, se pregunta el recorrido y por qué se estaba yendo o volviendo. No es que en realidad se van a parar, pero si vos siempre hacías ese recorrido, ese era tu recorrido habitual. Pero si de repente un solo día el trabajador decide pasar por otro lado porque tenía que hacer algún mandado o lo que fuese, probablemente ese siniestro tengamos que analizarlo muy bien si lo aceptamos o lo rechazamos. Claro, bien, clarísimo. Quiero que sí, que quede bien marcada la diferencia entre accidente in itinere o enfermedad profesional, porque uno es, los dos primeros son hechos súbitos y violentos, y la enfermedad profesional yo tengo que estar expuesto por un tiempo determinado a algo que a mí me provoque una enfermedad. Las enfermedades profesionales también están determinadas por ley, no todo es una enfermedad profesional, sino que la ley ya nosotros a través de un artículo nos indica qué enfermedades son profesionales, y al trabajador a la hora de que ingrese esa enfermedad profesional nosotros hacemos un análisis de puesto para verificar si efectivamente está o no expuesto a eso que nos está denunciando, y a su vez también hacemos una investigación de la salud del trabajador, si presenta o no la patología, y bueno, determinamos efectivamente si encuadra en esto que nos indica a nosotros la ley. Bien. Bueno, y regrabación en realidad los involucra a los tres. Perfecto. Vías de acceso de una denuncia. ¿Cómo nosotros nos puede llegar la denuncia de un accidente de trabajo? El formulario de denuncia está en nuestra web, está disponible. La empresa lo puede descargar, en Prevenen también está disponible. La empresa lo puede descargar, el trabajador lo puede descargar, complete ese formulario de denuncia y nos los envía a nosotros a través de nuestro mail. IMI y IMI MediClick tiene que ver con informe médico inicial cuando van a prestadores médicos o CML que utilizan nuestras herramientas
para poder evolucionar, pueden ingresar una denuncia. Si un trabajador se presenta de manera voluntaria a nuestro centro médico, nos indica, acabo de sufrir un accidente, tuve un accidente laboral, son los recepcionistas de nuestros centros médicos o de los prestadores médicos con Mediclip quienes van a ingresar esa denuncia. El ML, que tiene que ver también con esto mismo, con el IMI Mediclip, el ML es una herramienta también que se utiliza en los centros médicos de prevención. Internet son las denuncias que utilizamos a través de Prevenet y se ingresan a través de Prevenet. Examen médico periódico. Nosotros, como ART, también estamos obligados por ley a los trabajadores que están expuestos a un agente de riesgo, a alguna gente que los puede llegar a informar, en un tiempo determinado hacerle exámenes para verificar si están sufriendo alguna enfermedad profesional o no. Esos exámenes médicos periódicos muchas veces determinan que el trabajador se enfermó como consecuencia de ese agente al que estaba expuesto, que puede ser ruidos, movimientos repetitivos. Entonces, desde el área de higiene y seguridad son quienes ingresan esas denuncias a través de los exámenes médicos periódicos. Ahí te consulto. Sí. El examen periódico, a nosotros nos avisan, bueno, al menos hasta ahora no me ha pasado, a este rubro lleva examen médico periódico. ¿Cómo nosotros podemos saber qué actividades lo tienen y cuáles no? Las empresas están obligadas por ley, al igual que nosotros, de enviarnos un informe que se llama NTAR, en donde va a ser toda su nómina y nos indica a qué agentes están expuestos. Pero eso lo hace directamente la empresa con ART. Entiendo que en este caso al productor, al organizador, no le llega esta información. Claro. Que es algo que tranquilamente, si lo requieren, se puede ver con el área de higiene y seguridad para que lo tengan. Pero es una obligación de la empresa para con la ART. O sea, ustedes como desde prevención les piden esta información a la empresa. Nosotros se la pedimos, sí, de igual manera, insisto en esto, digamos, es una obligación por ley. Sí. Okay. Ellos están obligados, incluso la empresa, si no cumple con esta información, puede ser sancionada por parte de superintendencia. Okay. No sucede generalmente. A ver, así entre nosotros no ha habido empresas sancionadas y si las hay son las de gran magnitud, pero por lo general se trata siempre del área de higiene y seguridad, está muy encima de este tema, es decir, a ver, si vos no cumplís con esto, primero nos sancionan a nosotros y después te pueden sancionar a ustedes. Bien, perfecto. La denuncia telefónica 310, que son las denuncias que ingresan a través de nuestro 0800, nosotros estamos obligados a tener un 0800 de emergencias médicas, a través del cual pueden llamar, hacer la denuncia de un accidente, y si el accidente acaba de suceder en el momento, podemos ofrecerle o el traslado para la primera atención médica, donde lo vamos a llevar al trabajador a que se atienda en alguno de nuestros prestadores, o si es un accidente de gravedad, se coordina una ambulancia. Los dictámenes de comisión médica son documentos que a nosotros nos llegan directamente por parte de superintendencia. Cuando el trabajador se presenta para hacer algún tipo de reclamo o pedido de reingreso de tratamiento, superintendencia a nosotros nos emite un dictamen como documento legal donde nos dice que el trabajador tiene que volver a recibir tratamiento por medio de ART. Nosotros, si bien estamos regulados por una ley, que es la que administra SRT, hay muchas cuestiones que a lo mejor nosotros podemos rechazar un siniestro, decir esto no es un accidente por ART, y si la superintendencia dice sí es un siniestro, nosotros lo vamos a tener que cumplir. Todo lo que indica un dictamen nosotros estamos obligados a cumplirlo, por más de que escape alguna u otra cuestión de la ley. Sí. Demandos son los siniestros que ingresan directamente a juicio, eso lo sigue directamente el área de legales, nosotros administrativamente desde la gerencia de siniestro no lo seguimos. Otros documentos que pueden ser telegramas o cartas documentos, se pueden hacer denuncias de esas maneras también. Y las constancias de reingresos, que es este formulario de denuncia que hablábamos al principio, donde el trabajador, en este caso, pide una reapertura de su siniestro, de su caso. Son muchísimos los medios de ingreso, pueden por todos lados encontrarnos, contactarnos y ingresar una denuncia. Sí, porque a veces nos pasa que la empresa, quizás una empresa nueva, tiene su primer accidente y nos contactan a nosotros y dicen, ¿qué hago? Entonces, nosotros en general le pasamos el formulario
o le decimos que llame directamente o se meta por Prevenet. Entonces siempre tratamos Claro. nosotros de ir derivándolos. En general, cuando son así, empresas chicas, no tenemos una demanda ni nada grave. Es el contacto directamente del dueño que me dice, me pasó esto, ¿cómo le Claro. denuncio? No pasa mucho más a eso. Es Bien. importante que tengan siempre muy presente el 0800 de ingreso de denuncia, porque justamente es la vía más rápida, en la Bien. que rápidamente, si el accidente sucedió hace muy poquito o sucedió en el momento en el que van a poder tener respuesta en breve. Si no, si el siniestro ingresa por mail, por ejemplo, logística va a ingresar esa denuncia y quizás recién al día siguiente se contacte el administrativo para indicarle cómo proceder Claro. con ese siniestro que el trabajador tuvo. El número de denuncia después nos lo pasás, o sea, números Sí, útiles. se los comparto. Dale, gracias. Se los comparto, seguro. Bueno, avanzamos un poquito más. Circuito de gestión. Nosotros la gestión de siniestros la tenemos descentralizada por unidad de negocios. Es decir, cada unidad de negocios va a llevar adelante los siniestros que tengan de acuerdo a los contratos que tienen contratados. Esto puede darse que todos los contratos que corresponden a la unidad de negocio de Capital Federal van a ser gestionados por Capital Federal. ¿Qué puede darse? Que a lo mejor Capital Federal tenga un contrato que tenga establecimientos en Mendoza. ¿Sí? El contrato pertenece a Capital, pero esa empresa tiene establecimientos en Mendoza, en General Roca, en Salta, pero por más de que estén en el resto del país, corresponden a un contrato de Capital. Capital Federal va a llevar adelante esa gestión de ese siniestro. Lo que van a hacer cada unidad de negocios es dar cumplimiento a un modelo de gestión que nosotros desde corporación, desde aquí, desde Sunchales, donde estamos ubicados, nosotros armamos ese modelo de gestión acorde a lo que nos exige a nosotros la ley. Si bien cada unidad de negocio gestiona su propio siniestro, todos lo gestionan siguiendo el mismo circuito. Eso sufre modificaciones continuamente porque salen diferentes artículos, diferentes resoluciones que pueden ir modificando la gestión de siniestros, pero todos van a seguir el mismo modelo de gestión de siniestros. ¿Cuáles son las etapas de un siniestro? Va a ingresar la denuncia, el administrativo toma conocimiento de ese siniestro, esto se gestiona todo a través de una grilla, donde les van ingresando los diferentes accidentes que tienen para darle seguimiento. Va a ser la confirmación de diagnóstico, que es esto que yo les decía al principio, con la historia clínica que tengamos del trabajador, los estudios que se le realizó, es determinar cuál es el diagnóstico que tiene este trabajador y va a coordinar la primera atención, si todavía no se brindó esta atención médica. Va a ser la coordinación del tratamiento y van a intervenir diferentes roles, como yo les mencionaba al principio, la parte legal, la administrativa, la parte de recalificación, la parte de rehabilitación. En este seguimiento y gestión es donde empiezan a involucrarse muchos roles en la vida de un siniestro. Y después tenemos el último paso, es el alta, donde nosotros queremos garantizar la reinserción del trabajador a su puesto de trabajo, y en el caso de las lesiones graves se hace la evaluación de la incapacidad, ya con el alta determinada, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No, acá no. Perfecto. Y dentro de lo que es gestión de siniestros, un último diferencial para contarles, nosotros los tenemos divididos en dos grandes grupos. Por un lado, los siniestros leves, que van a ser patologías que requieran un tratamiento acotado. Puede ser una contusión de rodilla, por ejemplo, donde nosotros le vamos a evaluar, le vamos a indicar analgésicos al trabajador, reposo y quizás 5 sesiones de kinesiología. Son siniestros que duran menos de 20 días. Y los siniestros moderados graves, en donde ya van a requerir un tratamiento más complejo, posiblemente alguna cirugía, un tiempo mucho más extenso de rehabilitación. Pero en a grandes rasgos son estos dos los grupos de siniestros que nosotros llevamos adelante. Y hasta aquí lo que tiene que ver con gestión. ¿Hay algo que me quieran consultar, algo que les haya generado duda? Creo que no hay nada. Bueno, de mi parte, no sé, los demás, si tienen alguna consulta para hacerle. No, perfecto, me encantó la charla. ¿Ese PDF lo mandás?
Sí, te los puedo compartir, no hay ningún tipo de Yo problema. hice un resumen chiquito, pero por ahí para lo más pequeño por ahí no alcanzaba a leerlo. Perfecto, Sí. no hay ningún problema, yo se los comparto. Buenísimo. Mi idea era, bueno, por ahí que entiendan qué pasa en todo este mundo es, no me detuve en ningún punto porque cuando te metes en un punto empieza a intervenir un montón de gente, Claro. pero me parece que ustedes, en lo que ustedes hacen y lo que ustedes tienen que conocer a la hora de estar con una empresa y venderles el producto, me parece importante lo que les fui contando y me parece que les va a servir. Después ya es meternos en el detalle y en cada caso, porque la verdad es que si bien nosotros estamos regulados por una ley que nos dice tenés que brindar esto, esto y esto, si hay algo que conocemos de excepciones y de cosas que escapan a la regla, pero bueno, la generalidad es esto y es importante que lo sepan. Yo de igual manera quedo disponible, cualquier cuestión que ustedes quieran preguntarme pueden hacerlo, no va a haber ningún tipo de problema. Bien, lo que te pido es cuando puedas mandarnos los números y contactos útiles, Bien, tanto para nosotros consultar correctamente como para brindarle a los asegurados. ¿Sí? perfecto. Yo ahora les paso el Power, se los comparto. Y les comparto ahí algunos flyers para que ustedes tengan disponibles que están buenos y que nosotros usamos en la gestión, que explican muy brevemente lo que tiene que ver con, no sé, la ILT, la ILP, traslados. Bien. Así, ustedes lo tienen y lo pueden utilizar porque justamente están para eso. Dale, buenísimo. Vane. Pregunto, ya que dijiste flyer. Sí. ¿Se puede publicitar con algún folleto que vos nos das? Ponete para poner en el estado o en algunas redes. Se pueden utilizar, sí, porque no dicen información, la información que dice es bien concreta, así que la pueden utilizar, no hay ningún tipo de problema. Buenísimo. Gracias. No, por favor, de nada. Igual ahí le sumo, no sé si todos tienen ingreso al Portal Paz. Desde el Portal Paz tienen mucho material para que puedan subir a sus redes, al estado de WhatsApp, que les va a servir como para poder comercializar prevención. Sí, nosotros, si bien algunos tienen, otros no tienen acceso, porque no se dio la oportunidad, lo que hacemos es subirlo a... Nosotros tenemos una carpeta compartida que le llamamos caja de herramientas, tienen todos los productores tienen acceso, entonces que ahí pueden también encontrarlo. Bien, buenísimo. Bueno, Camilo, ¿alguna consulta? Ya que todos preguntaron. No, todo, la verdad que estuvo muy claro, muy accesible, se entendió muy bien, la verdad que muy buena la explicación. Amplió un poco más el conocimiento. Claro. Excelente. Bueno, de nuestro lado, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, cualquier cosa quedó a disposición, yo ahora les comparto la información que espero les sea útil y si no, cualquier cosa estoy disponible para que me hablen. Bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, felices fiestas. Felicidades. 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 Chao. Gracias, hasta luego.